Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. De vuelta aquí, cuando son las 13 horas y 15 minutos, segundo arriba, segundo abajo. De nuevo aquí en La Voz del Faro, en la segunda parte de este programa que en los días de martes y en los jueves cogemos durante la semana para hablar, en el caso de hoy, con una consejera que hoy nos acompaña y que ahora paso a continuación a presentarles, y los jueves para charlar y comentar con nuestros contertulios. Decía una consejera, buenos días, Rabea Mohamed, nuestra consejera de Asuntos Sociales e Igualdad. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a vosotros, y la verdad que es un placer el poder estar hoy aquí y también inaugurando un nuevo formato y unas nuevas instalaciones que creo que están quedando estupendas y que a lo largo de los días, las semanas y los años pues pueda verse mucho más, crecer muchísimo más y seguir en la parte que nos corresponda, contar con este espacio pues para hablar de política y sobre todo, en mi caso en particular, de qué es lo que hace la Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad y qué le queda todavía pendiente por hacer. Muchos cambios de radio-televisión, ¿no? Sí, antes de radio a la televisión, ahora quedan como las cosas son más palpables, ¿no? Que no sí. lo que se dice por radio, pero también tiene su magia. Sí, la verdad es que sí. Eso que a algunos no nos gusta mucho vernos en la tele, y hay veces hasta no escucharnos, porque sí que es diferente uno escucharse, pero la radio es mágica. Es mágica, pero ya verá como con la televisión después, poquito a poquito, ya también entrará en ella. Bueno, dejémonos de hablar de magias, porque ojalá hubiera muchas más magias en temas que nos van a concernir ahora, y que no las hay, desgraciadamente, por muchos motivos, por obvios motivos, pero vamos a empezar de lleno. Vamos a preguntarle a la consejera. En estos años el Gobierno ha hecho gala de que en asuntos sociales es donde más se ha incrementado el presupuesto y donde más dinero se ha volcado el Gobierno para ayudar en las distintas problemáticas. Ahora se está elaborando los presupuestos de 2016, ¿también vamos a seguir teniendo un incremento en esta área? Bueno, la verdad es que los números están allí y todo aquel que quiera verificarlo pues puede hacer una comparativa en algún que otro momento. He tenido oportunidad en los plenos de la Asamblea, tanto yo como algún otro compañero o compañera del equipo de gobierno, el de demostrar esa realidad, ese incremento que ha habido desde el inicio de la legislatura hasta el momento, como han ido incrementando año a año los presupuestos en política social, y no estoy hablando de mi consejería en concreto, que su mayor parte evidentemente es social, pero por política social entendemos pues toda la política que tiene el gobierno de la ciudad en relación a la educación, sobre todo a la reposición de libros, a las becas. Por política social nosotros entendemos parte de los planes de empleo y la colaboración social, no el total, sino que sí es verdad que hay una parte que se destina a personas que tienen o ninguno escasos recursos económicos, y alguna, pues dentro de la parte de sanidad, y sobre todo desde la Consejería de Asuntos Sociales, que yo creo que es prácticamente todo. Y eso pues ha ido demostrando año a año el incremento que ha habido a nivel presupuestario en los distintos recursos y prestaciones que se han ido llevando a cabo desde las distintas áreas. Y en relación concretamente al presupuesto que ahora mismo estamos trabajando, se sabe que todos tenemos un techo evidentemente de gasto, y hay que contar con ese techo de gasto, y estamos en la fase de elaboración de los presupuestos por cada uno de las consejerías. Sí es verdad que siempre lo decimos, ¿no? Dentro del Consejo de Gobierno en muchas ocasiones, o a nivel ya personal entre cada consejero y la responsable ahora este año, que le toca un papel bastante difícil, que es Susana Román, consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública.
difícil, ¿no? Porque todos evidentemente nos gustaría tener un presupuesto mucho mayor, pues para poder hacer más cosas y para poder dar más, ¿no? Más prestaciones, más recursos, pero nos tenemos que ceñir a los ingresos que tenemos y a que haya un equilibrio también entre el resto de las consejerías y fundamentalmente a seguir prestando esos servicios básicos de calidad. Y cuadrar las cuentas no es fácil. Evidentemente, nunca es fácil, pero bueno, siempre nos queda que si en esta primera fase pues no llegamos a las pretensiones que podamos tener, pues en algún que otro momento, ¿no? del año, que hay otro mecanismo y otras posibilidades, si nos quedamos evidentemente cortos o hay otra necesidad más importante, el poder utilizar esos mecanismos para reforzar aquellas áreas o aquellas partidas, recursos, prestaciones, pues que se hayan podido quedar cortas, que de hecho demuestra sí que ha habido este año cuando en el expediente de modificación de crédito hemos tenido pues que reforzar partidas y otras, pues no eliminarlas, pero sí que fueran disminuyendo para poder reforzar otras que eran más importantes. Y explíquenos una cosa, consejera, esto en cuanto el Gobierno cuando se reúnen con, en este caso, la consejera Susana Román para hablar de presupuestos de cada consejería, pero al interno de su consejería también ahí hay varias áreas, varias funciones. Sí. ¿Cómo consiguen individuar cuál es el prioritario y cómo lo relacionan? Bueno, pues difícil. Este año, evidentemente, que la consejería se ha ampliado en relación de competencias. Bueno, pues cada centro asesor de la mujer con su presupuesto, la residencia, porque ahora mismo se incorpora, ¿no? Dentro también de otra de las competencias que tengo, la residencia de África y el convenio que antes era Nazaré y ahora está Gerón. Bueno, pues es difícil porque entre los técnicos, incluso, bueno, pues entre el director general, en este caso, que ahora tengo, Pepe Sánchez, que la verdad aprovecho la ocasión de agradecerle el trabajo y la labor que está desempeñando. Lleva poco tiempo, pero tiene una implicación importante. Es de discusiones, ¿no? De decir, bueno, pues, pero sí que lo claro, hay que marcar prioridades. Las prioridades son las personas, sobre todo las personas que lo estén pasando mal, y entonces el presupuesto hay que hacerlo atendiendo a esas personas, a esas necesidades. Otra área muy importante dentro de servicios sociales son todos los convenios que tenemos con entidades que no solamente atienden a personas con necesidades básicas en cuanto al alimento y al pago de suministro, sino también al que se dedica a la atención de personas con discapacidad. Intentamos, bueno, pues que haya un equilibrio. Evidentemente no podemos cumplir con las expectativas que tienen todas las entidades, porque casi todas están pidiendo un incremento dentro de su presupuesto, pero intentaremos, bueno, pues, hacer lo más justo y lo necesario. Desde luego, en su consejería, si no hay implicación, vamos, difícil podréis trabajar con el grupo de personas y de técnicos que ustedes tienen. ¿Está contento con el nivel que hay? ¿Exigiría algo más? ¿Le gustaría algo más? Bueno, la verdad es que el personal que hay en la consejería es un personal comprometido, la mayoría de las veces muy criticado cuando ellos no tienen apenas la responsabilidad, porque ellos desempeñan su trabajo en sus horarios y de la mejor manera posible, pero sí es verdad que las necesidades es un área compleja, es un área que trabaja con personas y con personas que tienen necesidades y que se han visto pues incrementado a lo largo de estos años la demanda que hay, con lo cual, bueno, pues los mecanismos que tenemos para dar esa respuesta, si antes se atendía, por ejemplo, en el día o no había lista de espera en cuanto al procedimiento de las citas, ahora sí la hay. ¿Por qué? Porque hay un número muchísimo mayor de personas que están demandando prestaciones y también del número de prestaciones que se están dando a esa persona que también se ha visto incrementado. Ajá. Pasemos hablando de temas de que faltan recursos, pasemos al
problema que plantea Cruz Roja. Por falta de recursos hay un problema de atender a las familias en riesgo de exclusión. ¿Cómo va este tema en este momento? ¿Cómo se está capeando, por decirlo así? Bueno, sabéis que la ciudad, en este caso desde la Consejería de Asuntos Sociales, se ha firmado un convenio con Cruz Roja para un programa para cubrir necesidades básicas en cuanto al tema de alimentos, medicamentos y pago de suministros como es la luz y el agua. El convenio estaba dotado principalmente por una cuantía de 900.000 euros. Hay una parte que se dedica al personal, hay un equipo bastante grande en relación al personal, creo que aproximadamente unas 13 personas son los que cubren este convenio en cuanto a trabajadores sociales, educadores y personal de administración, que hay que gestionar un número bastante importante de ayuda. En la parte de lo que es dentro de ese presupuesto destinado a la actividad, es decir, pues al pago de alimentos, en este caso la compra de tarjetas para los alimentos y ese pago de suministros y de medicamentos, no hemos visto que no llegábamos porque lo que he dicho, se ha aumentado mucho el número de familias que se han atendido hasta el momento y el número de prestaciones. Yo creo que en el último pleno pude hacer una comparativa entre el primer semestre del 2014 y el primer semestre del 2015, solo con el convenio de Cruz Roja, y en temas de alimentos el gasto se ha visto 4 veces mayor. Multiplicado por 4, esa es la pregunta que le iba a hacer, efectivamente. Ahí está, multiplicado por 4. Se eligió esta vía del convenio porque queríamos eliminar y ser mucho más eficaces y que las personas no tuvieran que esperar mucho tiempo pues, para poder hacer frente a esas necesidades que creíamos que eran urgentes y que había que darle una respuesta muy pronta. Creo que con el convenio de Cruz Roja sí lo hemos podido dar esa respuesta más rápida y más eficaz, y el problema que ha habido es un problema económico. Por eso decía que dentro del expediente de modificación de presupuesto que se aprobó hay una ampliación para ese convenio de 144.000 euros, pero aun teniendo esa ampliación del convenio, creemos, la valoración que hemos hecho con Cruz Roja, no va a ser suficiente para atender el pago de suministros y de medicamentos, y solo se va a destinar a los alimentos. En relación al suministro de luz y de agua y de los medicamentos, lo vamos a cubrir ahora mismo pues con partida presupuestaria de la propia consejería, es decir, otorgándoles una ayuda económica a las familias para que puedan hacerlo, como se han hecho durante muchos años, y que puedan pagar esos suministros. Y también con una derivación, en vez de a Cruz Roja, a la asociación de Septen Solidaria, que hoy precisamente hemos firmado. El convenio se aprobó la semana pasada en Consejo de Gobierno, y no la anterior, el último viernes, y hoy ya hemos firmado ese convenio, que en breve, una vez que ellos tengan ingresado la partida económica, van a empezar a hacer frente a ese pago de suministros. Dentro de nuestro programa, para reforzar y que podamos dar a esas personas una respuesta también más rápida, no tengan que esperar más tiempo del necesario, tenemos un refuerzo del plan de empleo con trabajadores sociales, y vamos a poner a una persona, uno de los trabajadores sociales que tenemos, a gestionar directamente este tipo de ayudas, para que haya una relación directa. En cuanto se resuelva, pues ponerse en contacto con la asociación, y la asociación sea el que cubra ese gasto de ese suministro. Hablemos de otra idea que partió este verano del Gobierno local, que decían que estaban valorando un albergue social. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo va ese proyecto? ¿Llegará a un fin? Sí, después de que se aprobara en el Pleno, o sobre todo, ¿no?, en la disposición del Gobierno a valorar y a hacer todos los esfuerzos necesarios para que ese proyecto sea una posibilidad,
tengo que decir que sí que nos hemos reunido con alguna entidad para proponerlo. Sabemos que evidentemente a corto y a medio plazo es dificultoso, y ahí seguimos en el trabajo con las entidades a ver si cabe la posibilidad de que algunas de las instalaciones que se quedan o están ahora mismo disponibles puedan acondicionarse para que tenga uso de albergue. Es un tema que, bueno, pues tengo que decirlo, no va a ser a corto plazo porque es difícil, ¿no? No hay ninguna instalación ahora mismo en Ceuta pues que reúna los requisitos, las condiciones para poder formar o llevar a cabo un albergue, y sobre todo un albergue para familias. Ahora mismo estamos viendo el caso que tenemos con las pensiones y no soluciona la problemática de la familia porque no es un problema puntual y de un momento o de unos días. Las personas que normalmente, o la familia en este caso, pues que tiene una necesidad de una vivienda y el albergue con una habitación, y si no hay posibilidad de tener unas instalaciones pues para poder llevar a cabo otras funciones de la vida normal, como es el alimento, el poder cocinar o tener un espacio si tienen niños que tengan que estudiar, es difícil. La pretensión del gobierno y sobre todo de los técnicos, ¿no?, que saben más en este caso, es apostar por una vida normalizada y que las familias donde tienen que vivir y donde tienen que estar es en una casa en la que puedan desarrollar pues toda una actividad cotidiana, ¿no? Que los otros recursos tienen que ser puntuales y contra menos tiempo mucho mejor, pues se tiende a una normalización. Ya, pero y usted, que ya lleva varios años en esta consejería, ¿tendría alguna receta particular para poder ir quemando etapas en este problema que es de la inclusión social, del problema de estas familias que tienen que ir yendo de una pensión a otra para vivir, porque como usted dice, una vida digna, tiene que darle a esas familias? Bueno, yo sigo diciendo lo que llevo años comentando, la mejor política social que puede haber es la del empleo. Evidentemente, una familia en la que su miembro o alguno de sus miembros esté trabajando y tienen ingresos puede hacer frente, bueno, pues a las necesidades de una vida normal, puede tener su vivienda, si no una vivienda en propiedad, pero sí una vivienda de alquiler y poder hacer frente, bueno, y poder llevar el sustento a su familia. Ese es un gran problema que tenemos nosotros ahora mismo en Ceuta, pues que no tenemos posibilidad de generar tantísimo empleo pues para poder dar una respuesta a tantísimas familias y tantísimas personas que están en paro. Que aunque tengamos y pongamos en marcha un albergue, no solucionamos su problema real, que es la falta de recursos pues, para poder contar con una vivienda. ¿Usted me podría hacer una radiografía del tipo de persona que se acerca a su consejería? ¿En qué edad? ¿En qué estado? ¿Cuál es el tipo medio o es generalizado? Es generalizado. Ahora mismo a la consejería se acercan hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, mayores. La situación de crisis que hemos tenido a lo largo de estos años ha hecho que incluso familias que tenían recursos económicos y que tenían empleo no podían llegar a fin de mes, con lo cual teníamos a familias sin recursos económicos, con ninguno escasos recursos económicos, y otros que aun teniéndolo no podían hacer frente pues a muchos de los gastos que normalmente suelen tener y acudían a los servicios sociales pues para puntualmente, a lo mejor para pago de suministros o para alguna cuestión puntual de alguna electrodomésticos, muebles, etcétera. No te podría decir un perfil porque también la composición de las personas, ¿no?, de Ceuta es normalmente pues, de gente joven, que además se casa muy jóvenes, que el número de hijos también es elevado, ¿no?
la media, ¿no? Pueden rondar entre 3, 4 hijos en muchas de las... 3 seguro, ¿no? Seguro. Y entonces, bueno, pues ahí estamos hablando de niños y estamos hablando de gente joven, de que además gente que joven, su inmediato futuro es... gente joven con está parado. pocas posibilidades de insertarse laboralmente. La inserción laboral, ¿cómo va a nivel de consejería? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden hacer ver a estas personas que sí, que hay una salida y que Bueno, pueden... a través de la consejería, bueno, aparte de los programas propios que nosotros tenemos y en la que también hay una parte importante en relación pues, a la formación, a la alfabetización y demás, yo creo que lo que hay que transmitirle a las familias y sobre todo a los padres y a los jóvenes que la formación es muy importante, que es, yo creo que ahora mismo la herramienta con la que uno puede contar para poder tener posibilidades en el ámbito laboral. No solamente aquí en Ceuta, sino que también pues, cuando la necesidad así lo manifiesta y aquí no tengamos oportunidades, pues tener esa formación para poder tener otras oportunidades en algún otro lugar. Por experiencia propia te diré que bueno, yo he tenido hermanos que han tenido que irse fuera a trabajar durante unos años porque aquí no encontraban empleo, no ahora, sino hace ya bastante tiempo, y cuando la situación mejoró han vuelto, pero que sí que es importante el que no nos cerremos puertas, ¿no? Que lo importante es evidentemente conseguir un trabajo y para conseguirlo hay que formarse. Yo creo que el Gobierno, este planteamiento que estamos haciendo ahora mismo de apostar por la educación y por la formación como una de las salidas que podamos tener es la mejor, ¿no? Apuesta que se puede hacer por el futuro. Señora consejera, hablemos de otro convenio, el convenio con Gerón, con la residencia nueva que está en el Monte de San Antonio y que ha venido a cubrir las plazas de Nazaret. ¿Cómo va ese binomio? ¿Cómo está desarrollando en estos primeros meses de vida? Pues la verdad es que bien, están adaptándose, las instalaciones yo creo que son magníficas y el entorno inmejorable. Evidentemente hay que seguir trabajando, yo tengo contacto con la directora de la residencia y en aquellos aspectos bueno, pues que se han ido detectando en estos meses, ¿no? Que lleva funcionando ya con personas en la residencia desde el 16, creo que de junio, si no me equivoco, julio, ya las fechas, sí. Están ya allí en la residencia. Sí es cierto que hay falta de zonas verdes que ellos han manifestado tanto el personal como los usuarios y que estamos intentando pues encontrar una solución entre todos, buscando algún espacio que se pueda aprovechar y alguna otra cosa. Pero bien, tenemos previsto esta semana ya firmar el convenio entre la Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad y la Fundación Gerón. Tenemos 54 plazas ahora mismo concertadas con ellos y yo creo que bien, se ha ganado en calidad, que era muy importante, y también en las personas mayores ahora mismo bueno, pues están disfrutando, yo creo que una de las mejores instalaciones, según no solamente aquí de técnicos de aquí, sino de otros muchos que han venido de fuera y que lo han visitado, una de las mejores residencias que hay en Europa. ¿Sí? Sí, sí. ¿Hay mucha demanda para poder acceder a esta residencia? Hay, expresamente como residencia de Gerón, ahora mismo no es que haya demanda, hay demanda para plazas residenciales, tanto bueno, pues para, en este caso, cuando se recibían a nombre de Nazaret, porque era con la que contábamos, para la residencia de África y para la residencia de Cruz Blanca. Uno de los trabajos que tenemos y estamos inmersos en ello ahora mismo por parte de los técnicos y el director general
es trabajar en el ámbito de las plazas residenciales para sacar una única solicitud en la que la persona pues pueda, por orden de preferencia, pueda solicitar alguna de las plazas, alguna de las residencias con las que contamos, aplicando evidentemente también un baremo en función, bueno, pues de las condicionantes tanto personales, sociales y económicas, se pueda baremar y se pueda conceder esa plaza con un sistema, ¿no?, de puntos, y también clarificar mucho la lista de espera, y en eso, bueno, pues aquí, sí que se está trabajando. Aquí le voy a hacer una pregunta quizás espinosa. ¿Cree usted que la persona mayor, el anciano en Ceuta, tiene una buena expectativa por lo que respecta a la residencia? ¿Dónde ir? Tenemos Cruz Blanca, tenemos lo que era antes, que ahora es Residencia Gerón, tenemos la Residencia de África. ¿Usted cree como consejera que está bien atendido? ¿Faltaría algo más? Nosotros creemos que sí, que habría, y de hecho hay una propuesta al Gobierno de la Nación que nosotros hemos apoyado, y era la posibilidad de ampliar la residencia de Gerón, pues para crear aproximadamente unas 50 plazas más residenciales. Un proyecto que queremos porque allí hay espacio para ampliar la residencia. Y estamos viendo a ver si había posibilidades de que nos permitieran, a través de la convocatoria del IRPF, el poder llevar a cabo esa ampliación de esas plazas. Creemos que ampliando esa residencia con esas 50 plazas posiblemente podamos cubrir ahora mismo la lista de espera, y alguna que otra ampliación, si es viable, en la residencia de Nuestra Señora de África. ¿Y de Cruz Blanca, en las instalaciones, ¿hay algún proyecto? Porque están ahí. Sí, bueno, no, Cruz Blanca evidentemente está funcionando. Sí. También estamos estrenando estos años unas nuevas instalaciones que han sido posibles también gracias a la cobertura por parte del IRPF, mayoritariamente. Tiene 40, si no me equivoco, no sé si son 40 o 41 plazas residenciales, más otras de centro de día. Prácticamente están cubiertas, y cuando tenemos allí también una lista de espera, pues para cuando suele haber una vacante, que por desgracia normalmente es por fallecimiento, en su caso porque han tenido la posibilidad de solicitar otra residencia y ha habido un cambio. En nuestro proyecto estamos contemplando, de hecho para este año, que teníamos 15 plazas residenciales, aumentarlas a 2 más, a 17, y con la idea en un futuro, siempre que queden vacantes, porque sabes que las plazas las ocupamos una parte a través del convenio que tenemos nosotros en la ciudad con Cruz Blanca, y también tiene un contrato que tienen con el Inserso, tienen parte de esas plazas residenciales. Quedan muy pocas a disposición de plazas privadas que puedan optar sin esa bonificación que nosotros estamos dando, porque todo hay que decirlo. Las plazas, los convenios que tenemos con las entidades, la ciudad hace frente a una parte del coste de las mismas, y el usuario, con un 75% de su pensión, cualquiera, con independencia de la cuantía que sea, hace parte, ¿no?, a sufragar los gastos de esa plaza. Una pregunta sobre críticas. Críticas a su consejería. El PSOE nos traslada las críticas de que las citas previas es un problema, es imposible. La cita previa es en asuntos sociales. ¿Usted qué responde a esto? Bueno, yo creo que el PSOE confunde los términos y los conceptos. La cita previa existe y la cita previa se da. Ellos lo que plantean es que no haya cita previa, sino que se atienda en el día a toda aquella persona pues que venga a las dependencias de los servicios sociales, que es lo que ha ocasionado en los últimos años pues el caos que hemos tenido, porque a falta de esa cita previa, evidentemente, con el personal con el que contamos y el horario que se tiene, no se puede atender
a todo el mundo, sino bueno, pues había un número determinado. Pues para poder atender a esas personas no estamos hablando de un objeto, son una persona humana, que hay que atenderlas, hay que escucharlas y hay que dedicarles un tiempo. Y también estamos hablando que somos administración, hay un procedimiento administrativo que hay que cumplir y hay que respetar, con lo cual, bueno, pues todo eso tiene su tiempo. Entonces, bueno, pues era eso, para evitar esas colas que se producían desde horarios muy tempranos, porque la gente quería que se la atendiera en ese mismo día, si no tenían que venir otros días, pues se puso en marcha el sistema de citas previas, que digo que está funcionando, además que lo entienden así los usuarios, porque es el mismo sistema, pues, se lleva a cabo en cualquier otra administración a la hora de ir a hacer sus peticiones. Lo tenemos, el ejemplo más claro es en la sanidad. Tú vas ahora mismo a tu médico de cabecera de referencia o el especialista y evidentemente solicitas una cita, y es una cita previa en función de la carga de trabajo que tenga ese profesional. Bueno, pues te la da con más antelación o más retrasada, en función del número de carga que tiene a la hora de trabajar. Yo creo que el sistema de cita va muy bien. Ahora hemos empezado, que creemos que para ir en esos procedimientos que hemos iniciado, de ser más eficaces y de agilizar más los procedimientos, que aparte de la cita previa, que se puedan llevar el sistema de cupos por profesional, igual, cumpliendo con el ejemplo tan claro que tenemos, el de sanidad. Si teníamos un médico de cabecera, ¿por qué no vamos a tener un trabajador social de referencia? Que eso hace que, si conociendo tu caso, normalmente nuestro usuario y las personas que acuden a los servicios sociales no acuden una vez y dejan de venir, sino que vienen en otras ocasiones y hacen uso frecuente de las prestaciones y de los recursos que nosotros tenemos. Pues entonces, para evitar muchas veces que tenga que pasar por el periplo de distintos profesionales, tener que contar su situación personal otra vez, pues tienen a un personal de referencia que ya los conoce, ya habrá ido a su domicilio, es decir, que eso hará que la tramitación y la solicitud de documentación en algunos casos pues no tenga ni que existir, porque ya se cuenta con ello. En eso ya estamos, está ya implantado en la UTS del centro, ya desde hace unos meses, con unos resultados bastante favorables, y lo queremos trasladar, lo vamos haciendo. Evidentemente esto todo lleva una serie de trabajo y de seguimiento, con lo que no se puede poner en marcha en todos los servicios y en todos los programas. Lo estamos haciendo paulatinamente porque queremos hacerlo con garantía. Próximamente se llevará a cabo en la UTS del Príncipe, y porque es más fácil el poder hacer ese cupo, esa división de usuarios, y en programas como es el de el IMIS y el de alojamiento. Y finalmente con la UTS de San José en Jadú, donde tiene la dependencia de la consejería, por ser la que abarca mayor número de personas y mayor número de territorio, ¿no? Y la propuesta que nos hizo el PSOE, en la que nosotros ya estábamos trabajando, porque habíamos detectado evidentemente con este sistema de citas previas que había un porcentaje bastante importante de personas que no acudían, más de, yo creo que en torno al 27% aproximadamente, no acudían a esa cita y no notificaban pues que los motivos que no podían acudir, para poder, evidentemente, en esos huecos que se dejaba, adelantar citas o llamar a otras personas que estaban más atrasadas. Si queremos, bueno, pues ya una vez que tengamos sistema de cupos, que es más fácil, ¿no? El que el profesional ya tiene asignados a la familia, el poder establecer ese sistema de preaviso, que creo que también será una de las herramientas con las que seremos mucho más ágiles y podremos cumplir con esa obligación y con ese compromiso que adquirimos hace ya, creo que aproximadamente 2 años, de ir
mejorando tanto a nivel estructural, a nivel técnico y a nivel de procedimientos la consejería. Señora consejera, estarán, me imagino que de enhorabuena, no por el hecho en sí, sino por la candidatura, y me explico. Son candidatas al premio por todo lo que están haciendo por la violencia de género. Es en su 5ª edición, claro, de enhorabuena porque es un trabajo muy arduo el que ustedes hacen desde su consejería. El tema es terrorífico, pero bueno, eso le da a la consejería, a la consejera, le da más ánimos para seguir luchando y seguir trabajando y poner más ahínco en este problema, en esta lacra social. La violencia de género, como tú bien has dicho, es una lacra social. Yo creo que es uno de los problemas más importantes que tenemos en este siglo y uno de los retos también más importantes que tenemos en este siglo, pues para seguir avanzando en su erradicación. Actualmente hemos tenido oportunidad de hablarlo y precisamente hoy se ha celebrado el Consejo Sectorial de la Mujer, que hemos tenido que constituirlo porque hay miembros nuevos. De hecho, la presidencia la ostento yo ahora. Anteriormente el área de igualdad, el área de mujer, estaba dentro de la Consejería de Educación, Cultura y Mujer, y ahora ha pasado a estar dentro de la Consejería de Servicios Sociales e Igualdad. Y hoy hemos tenido la oportunidad, bueno, pues de constituir este consejo con los nuevos miembros, y uno de los asuntos que se ha llevado es, bueno, pues todo el programa de actividades, actos, etcétera, que vamos a llevar a cabo todos para conmemorar el 25 de noviembre. Y uno de los mensajes que yo le he transmitido al resto de los componentes de este Consejo Sectorial era que en estos días, ¿no?, y en esta semana más que nunca, en cualquier oportunidad que tengamos, tenemos que hablar de la violencia de género en dos aspectos: en el de la información, evidentemente, a las víctimas, que ahora no solamente son las mujeres, sino también los menores, los hijos y las hijas, ya se les considera víctimas de violencia de género. Todos los recursos que hay disponibles para poder atenderlos, y sobre todo una parte fundamental, la sensibilización en este tema y la denuncia. Cualquier ciudadano, cualquier persona tiene la obligación ahora mismo de denunciar cualquier acto que veamos o que sepamos o que vivenciemos de violencia de género, y el ofrecer también, en la medida de nuestras posibilidades, apoyo a las víctimas y consideración. ¿Ceuta a qué nivel está en cuanto a la lucha contra la violencia de género? Es un reto que estuvimos hablando. Ceuta, al igual que cualquier otra comunidad autónoma, en el tema de la violencia de género, tiene la misma, ¿no?, preocupación, la misma sensibilidad y el mismo compromiso y las mismas obligaciones que el resto. Mientras exista violencia de género y haya víctimas de violencia de género, no tenemos que quedarnos de brazos cruzados, sino que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir poniendo más recursos y mejores recursos para, en una línea, atender a las víctimas de violencia de género de manera integral, y en otra, pues a poner todos los mecanismos, pues, para su erradicación, para su prevención. Y vuelvo a decir, otra de esas áreas y esos compromisos y ese trabajo, al igual que antes decía que la mejor política social era el empleo, y el empleo se puede conseguir a través de la formación y de la educación, que son las herramientas que nos pueden ayudar, ¿no?, a ese objetivo. En este tema de la erradicación de la violencia de género es fundamental la educación para todos, ¿no?, desde los más pequeños hasta los mayores.
tanto en las escuelas como en las asociaciones de vecinos, en la calle, general, ¿no? en la sociedad en general. Creo que es la herramienta que tenemos, bueno, pues para luchar con esta lacra social y para conseguir su erradicación en la educación. Con la educación cambiamos valores, cambiamos las actitudes y con las herramientas que nos puedan poner a través de la legislación castigamos evidentemente a los maltratadores. Pasemos a otro tema más ligero, que no importante y que afecta a Ceuta. Hablemos del IMIS, hablemos del ingreso mínimo de inserción social. En Ceuta, ¿cuál es el cupo hasta el momento? Porque llueven críticas también por parte de la oposición que ese cupo no se abre, se queda ahí estancado, no hay posibilidad de... ¿La consejera qué tiene que contestar a esto? Bueno, el ingreso mínimo de inserción social es un programa que tiene la consejería, tiene un reglamento además específico para poder otorgar o para desestimar, ¿no?, las solicitudes de este ingreso mínimo. Hay una serie de requisitos, evidentemente, y tiene también, evidentemente, una partida presupuestaria dentro del programa para poder hacer frente a este programa. Sí tengo que decir que en los últimos meses sabéis que pues ha habido evidentemente una saturación en cuanto a demanda de todo tipo, y dentro de este programa pues mucha demanda. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros viendo el número tan elevado de peticiones que ha habido en estos meses? Pues cuando hemos tenido un apoyo extra de trabajadores sociales a través de la bolsa de empleo que creó la ciudad para ese apoyo que necesitábamos, le hemos enmarcado que era necesario principalmente atender todas esas solicitudes que había, hacer el estudio y la valoración de todas esas familias, sobre todo porque teníamos una vía que se ha demostrado ahora mismo y lo comentaré, y era que teníamos la posibilidad de que muchas de esas familias pudieran ser beneficiarias del plan de empleo a través de un acuerdo que ha habido, en el que no teníamos a disposición de la consejería un número bastante importante de puestos de trabajo en ese plan de trabajo, y hemos apostado a la hora de hacer esas valoraciones y esos informes de cara a que esas familias pudiéramos proponerla en el plan de empleo, porque creíamos que era mejor que la prestación, porque era un puesto de trabajo, estaban cotizando a la Seguridad Social, estaban recibiendo una serie de ingresos por su trabajo y no como evidentemente una ayuda social, y a nivel económico los ingresos que iban a percibir por ese puesto de trabajo eran mucho mayores que los que podían percibir por el programa, ¿no?, por ese ingreso. Una vez finalizado este procedimiento de valoración de las situaciones y con el plan de empleo ya los dos programas puestos en marcha, yo tengo que decir que actualmente en la última comisión, habiendo entrado ya el resto de familias que hemos propuesto, de personas que hemos propuesto que estaban en el programa, tanto los que ya estaban percibiendo el IMIS como las que estaban valoradas, ahora mismo creo que tenemos 9 familias que se han quedado, que no han tenido opciones de trabajar por alguna razón, porque ya habían trabajado en planes de empleo anteriores y no tenían posibilidades. Están ahora percibiendo 9, y de aquellas familias que ya se habían valorado y ya se habían estudiado, ahora mismo estamos viendo si ha variado su situación o no. Por si no ha variado su situación, van a entrar en los próximos meses a percibir esta prestación. Pues, señora consejera, ha pasado el tiempo volando comentando con ustedes estos temas que le hemos puesto y le hemos hecho así en directo aquí desde Faro TV. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Como sabes, siempre nos quedan preguntas en el tintero y ya volveremos a preguntar la próxima vez. Pues, señores, este es el tiempo que nos queda para despedirnos y para desearles que tengan un feliz día, y mañana a la misma hora, 12:15, estaremos siempre aquí con ustedes, siempre que lo deseen. Que tengan buenas tardes y hasta mañana.
Adiós. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.